conversación en horizontalidad y en contemporaneidad con nosotros. No son dignos interlocutores, no son dignos interlocutores en lo político, en lo social, en lo cultural, más que como algo folclórico, algo distinto que puede ser incorporado como curiosidad, o algo que puede ser incorporado mientras no sea peligroso para la construcción del orden establecido desde el pensamiento monocultural, ¿no? El punto ciego de este pensamiento monocultural, según Santos, estriba en el desconocimiento de que el otro lado de la moneda, en la distinción de lo verdadero, lo falso, lo legal y lo ilegal, el otro lado es condición de producción del lado válido. El lado de lo falso, de lo oscuro, de lo atrasado, es condición de producción de aquello que se pone como legítimo. Lo voy a poner otros términos para ser más claro. Lo que Boaventura dice es de que la modernidad, la racionalidad, el pensamiento occidental, tiene como condición histórica de posibilidad la colonización, la explotación colonial de un mundo que se declaró como salvaje frente al mundo colonizador occidental. La razón occidental existe bajo la posibilidad de un dominio que niega. Es un saber, el saber del pensamiento monocultural, que desconoce de alguna manera sus condiciones de producción. Es un saber ignorante. Ignorante de sus condiciones de producción e ignorante de lo que oculta. Es un saber que dice cosas y oculta y establece condiciones de legitimidad y de naturalidad del mundo a partir de lo que establece. Último punto para cerrarle a esto. En esta lógica de un saber que ignora sus condiciones de producción, este pensamiento monocultural, estas monoculturas del saber que dominan el tiempo, el espacio, la cultura y los saberes y rechazan otras formas de saber, es una forma violenta, simbólicamente y materialmente de desconocimiento del otro y de sus saberes y de sus prácticas. En ello está implicado el derecho, la cultura, las formas institucionales dominantes, la ciencia y la universidad. Quiero lanzar una primera pregunta que podría ser interesante para el debate. Creo que las ciencias y las disciplinas en mucho contribuyen a la construcción de estas formas de pensamiento monocultural, incluyen sus dosis de violencia y negación y son saberes ignorantes de sus propios puntos ciegos. Frente a esta idea, algo que me parece interesante en la propuesta de Boaventura respecto al diálogo de saber es que el planteamiento de un diálogo de saber en la idea de reconocer el propio punto ciego, reconocer la propia violencia que se hace en el desconocimiento del otro, parte de una aspiración, no es tanto que sea una realidad, pero es una aspiración como proyecto. Una bonita figura de nombrarlo sería recordar a Nicolás de Cusa y la idea de la docta ignorancia. La docta ignorancia en el sentido de reconocer que el saber va mucho más allá de lo que uno puede saber y de que un saber, una docta ignorancia, es un saber que reconoce sus límites y trata de trabajar por, de alguna manera, superarlos. Entonces, en el intento de reconocer a nosotros, tendríamos que empezar por reconocer nuestra ignorancia y partir del hecho de que el mundo es mucho más de lo que Occidente ha dicho. Voy a leer tres oraciones que resumen un poco la idea de esta idea de docta ignorancia, que yo la bautizo un poco así, pero pensándolo en términos de la pluralidad epistemológica del mundo, ¿no? Dice así estas oraciones que voy a leerles. El entendimiento del mundo excede en gran medida el entendimiento occidental del mundo. Nuestro conocimiento de la globalización es mucho menos global que la globalización en sí misma. Cuanto más entendimientos no occidentales sean identificados, más evidente se tornará el hecho de que muchos otros esperan aún por ser identificados. Las comprensiones híbridas con mezclas de elementos occidentales y no occidentales son virtualmente infinitas. La diversidad del mundo es inagotable. Esa diversidad todavía carece de una adecuada epistemología. Creo que estamos en búsqueda de una manera de entender el conocimiento, pensando el conocimiento no como algo separado de la práctica. En realidad, el conocimiento en esta idea del pensamiento monocultural es el fundamento de todas las prácticas, en tanto es el poder de nombrar, el poder de naturalizar la realidad y legitimarla, y creo que hay una de las principales luchas simbólicas que tienen que darse y que empiezan por tratar de pensar lo que nosotros sabemos sobre nosotros mismos, y yo diría en este espacio de la universidad lo que hacemos en términos de estas violencias del saber y la falta de nuestra modestia o docta ignorancia para reconocerlos y pensar que la universidad pudiera abrirse a un diálogo real de saberes, en donde hubiera otros saberes reconocidos como dialogantes y no como objetos de conocimiento que puedan dialogar. Si no hay una
perspectiva universal del conocimiento, si tiene que rechazarse y si tiene que abrirse la perspectiva a la pluralidad del mundo y a sus diversidades, formas de interpretar, el tema para una teoría como la de Boaventura, que es un poco la que estoy presentando, es que no puede haber una teoría más universal de lo social, ni del cambio social, ni una agenda específica para los movimientos sociales, ni una idea única de hacia dónde debe transitar nuestro mundo hacia mejores condiciones. Lo que hay es diversidad, y frente a la diversidad no puede haber reglas únicas, solo lo diverso. Frente a esa diversidad, la única posibilidad es el diálogo, entendido como una mutua traducción de los diferentes. Por eso creo que el tema del diálogo intercultural es interesante como una posibilidad, aunque como bien se dijo en la mañana, en el diálogo intercultural está siempre la posibilidad, quizá mayor, de que no podamos entendernos, de que no nos encontremos, de que las diferencias persistan y sea difícil encontrar la posibilidad de una acción compartida. Lanzo las ideas y con esto termino. Mi primera idea tiene que ver si, pese a las diversidades y a las diferencias, podemos encontrar horizontes compartidos en lo que compartimos como problemas frente a la crisis sistémica, frente a la violencia, frente a los escenarios de horror de los que se hablaba y nos mostraron en la mañana, y frente a las resistencias que nos muestran posibilidades. Si hay posibilidades de encontrarnos, un poco mi pregunta sería si existirán espacios de luchas compartidas en horizontes postcapitalistas, postpatriarcales, postpatrimoniales, que pudieran acercarnos pese a las diferencias y en las diferencias. Mi pregunta siguiente tendría que ver con si queremos escenarios de ese tipo, el riesgo de volver a introducir formas de pensamiento abismal que producen distancia y diferencia, que rechazan en el fondo a pesar de que políticamente afirmen la interculturalidad es mucha. ¿Cómo distinguir alternativas al capitalismo de las alternativas dentro del capitalismo? ¿Cómo luchar contra líneas abismales usando instrumentos conceptuales y políticos que pueden reproducirlas, como el caso de la enseñanza en la universidad? ¿Cómo podría ser un horizonte en una concepción posabismal que estuviera abierta a una docta ignorancia en el sentido de abrirnos a la posibilidad de conocer desde otras perspectivas? Concluyo ya mi participación con una idea, con un término que este no es de Boaventura de Sousa, que es de otro contexto, pero que tiene que ver con la paralogía. Quise hoy decirlo, no resistir la tentación de traerlo, es una cosa un poquito como obtusa, pero que creo que puede dar una idea. La paralogía tiene que ver con la idea de, viene de Lyotard en un texto que se llama La condición postmoderna, y perdón por traer un contexto y un marco totalmente distinto, pero el término me parece muy útil, porque la paralogía refiere a una situación en donde la incorporación de una situación nueva en un sistema de numeración o de vida o de cualquier tipo provoca cambios que a lo que obligan es a desplazar los límites del propio sistema. Cuando la aparición de lo distinto, lo diverso en un orden social modifica las relaciones, hay la posibilidad de que ese diverso sea rechazado, sea neutralizado o sea incorporado. La solución paralógica al encuentro con lo diverso es desplazar los límites. En el caso de la matemática, un ejemplo son los números racionales. Hay un concepto de número que está adecuado a la idea de los números en su forma racional. La incorporación del concepto irracional, lejos de plantear el hecho de la negación del número racional, plantea que se modifique el concepto de número. Creo que es una idea que puede ser interesante en el sentido de, frente a lo diverso, desplazar los límites, frente a lo disperso, abrir a las posibilidades del diálogo con una actitud de docta ignorancia. Sé que lo que he dicho ha estado ubicado muy en la línea de esta discusión del nivel del diálogo en su parte epistemológica, pero creo que sin mucha dificultad podemos entender que esa dimensión del conocimiento es solo una de las trincheras de múltiples, y que a final de cuentas las formas de conocer y nombrar son unas formas de lucha y de resistencia que siempre tienen sus repercusiones en las prácticas sociales de los individuos. Por eso me parece como útil traerlo a colación y proponerlo para dialogar el día de hoy. Muchas gracias. Voy a tocar 4 puntos fundamentales. Uno, el estado del mundo, ¿no? O sea, ¿cuál es el estado del mundo? O sea, ¿cómo concebimos el estado del mundo contemporáneo? La globalización es la que nos determina. Y entonces analizamos la globalización, pero, por ejemplo,
cuando hablamos de globalización parecería ser un fenómeno global total en sí mismo, ¿no? Que todo se globaliza. Pero eso no es cierto, ¿no? Lo que hemos vivido y estamos viviendo es una globalización de algunos aspectos de la realidad. Globalización esencialmente financiera de los mercados y las comunicaciones. Pero por ejemplo, globalización de la fuerza de trabajo, nada, lo que estamos viendo hoy en el mundo es esto precisamente, ¿no? Que no se globaliza, ¿no? Que la migración y que el desplazamiento de las poblaciones están absolutamente limitados. Entonces, ¿cómo esta concepción de la globalización intervienen estos como obstáculos esenciales que no son reconocidos ni siquiera generalmente global, ¿no? O sea, los globalizadores no asumen la globalización de la fuerza de trabajo, punto. Ese es un tema esencial. Construyeron, desde la caída del muro de Berlín, construyeron un discurso que es, yo creo que el paradigma de la comprensión del mundo que nos empezaron a imponer es el fin de la historia, ¿no? Fukuyama, ¿no? Fukuyama, perdón, no Fukuyama, ¿no? O sea, es decir, a partir de este momento no hay más ruta que la nuestra, que es el capitalismo, y por lo tanto todos acomodarnos en ese proceso, ¿no? Y los países del mundo, efectivamente. Ahora, la otra cosa de la globalización es que para globalizar las finanzas, los mercados y las comunicaciones obligaron a todos los estados a desmontar estructuras de soberanía, jurídicamente. O sea, quitar la soberanía sobre las finanzas, que las finanzas pudieran, el dinero se pudiera mover rápidamente sin obstáculos nacionales, ¿no? Entonces, quito la soberanía sobre las finanzas, quito la soberanía sobre los mercados, quito la soberanía sobre las comunicaciones. Empezamos ya con el problema del Estado Nacional. ¿Qué queda del Estado Nacional en ese sentido? Entonces, lo que hay que ver es una solución nacional en una situación posnacional nos mete en una locura, evidentemente. Sería uno de los problemas que diría. El otro es que a partir de esto de la caída del muro de Berlín viene la derecha concentrada en los mercados, en el libre mercado, en la democracia montada en ese efectivo y además arropada con los derechos humanos, ¿no? Como la categoría fundamental que nos va a permitir a todos ser buena onda finalmente, ¿no? Lo que pasa es que hay una trampa ahí también enorme. Entonces, lo que estamos viviendo es una batalla por la comprensión del mundo, una batalla por el significado de los conceptos en todos los órdenes de la realidad, pero desde Pablo González Casanova, ¿no? O sea, de Quijano, Escobar, Wallerstein, Boaventura dos Santos últimamente, o sea, vemos una línea que está dando la batalla general sobre la comprensión de conceptos. Y coincido contigo que es esencialmente la universidad donde tenemos una enorme responsabilidad y un enorme reto a la comprensión de la realidad. Por ejemplo, una de las cosas que inmediatamente que vino la caída del muro de Berlín, en todas las universidades de Estados Unidos, de Europa y de muchos países, se fue eliminando del análisis toda perspectiva que tuviera algún antecedente de orden marxista, ¿no? De comprensión de la realidad con una perspectiva materialista en ese sentido. Entonces, en ninguna universidad ya se habla de la lucha de clases, ¿no? Se habla de plusvalía, de la explotación del hombre por el hombre, efectivamente, ¿no? Sino empiezan a aparecer conceptos y nuestras facultades empiezan a formarse con cierto tipo de criterios. Por ejemplo, ahorita es visible que nuestras escuelas de economía están formando expertos pobretólogos, expertos en la pobretología. Han creado un horizonte de la pobretología enorme, de categorías, de análisis, de referencias, y reiteradamente nos dicen que la preocupación fundamental es eliminar la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hemos cuestionado qué es la categoría de pobreza, si realmente existe o es un invento, ¿no? Porque de alguna manera u otra hay un nivel aquí que a mí me parece de elemental epistemología en las ciencias sociales, que los hechos sociales, cualquier hecho social, es la expresión de una relación social. Y una de las cosas que produce este discurso, digamos, científico, especificador, que nos construye una realidad de locura, donde hay pobres, mujeres, niños, tercera edad, niños válidos, ¿no? Mujeres embarazadas, todo fracturada la sociedad y con planes específicos para cada uno de esos tipos de cosas. Ya ha metido la discusión sobre la problemática de la sociedad en una locura de sustantivaciones arbitrarias de la categoría, ¿no? O sea, la pobreza es una de las partes de una relación, de la relación de desigualdad. Tú no puedes analizar la pobreza si no analizas la riqueza.
Y esa relación social es la que determina la desigualdad. Entonces, si yo quiero cambiar uno de los polos de la relación, ¿qué hago? Cambio la relación, no los polos, ¿no? Piensa en el efecto que tiene, por ejemplo, en la discusión sobre la discriminación de la mujer. Hemos construido la perspectiva de género y lo que hemos hecho es romper la relación fundamental entre los géneros, que es no hay mujeres si no hay hombres, y no hay hombres si no hay mujeres. Entonces, la consideración específica de singularizar al género de la mujer en un solo camino nos lleva a una locura. ¿Qué locura? La vivimos la locura. Países donde alcanza el mayor nivel de igualdad hombre-mujer, España, Noruega, Dinamarca, son los países con mayor violencia entre familias. Todos los días ustedes hagan en el país de España, van a ver que en algún sitio de España la mujer se cargó al marido, el marido se cargó a la mujer. Que no se en fin, efectivamente. Porque hemos construido una lógica para comprensión que no comprendemos nada. Por ejemplo, uno de los problemas es, se está logrando la igualdad de la mujer, hay programas de la mujer, investigaciones sobre la mujer, institutos de la mujer, leyes de la mujer. Estamos ahorita metidos en las cuotas nosotros en México, en todo, cuotas en los políticos, cuotas en el gobierno, cuotas en las instituciones, cuotas de todo. Y nada cambia. El volumen de violencia sobre la mujer se mantiene incólume. Y hay temas como nodales para entender. El mayor índice de violaciones es el seno de la familia. ¿Qué hace el Estado y la sociedad ante eso? Se calla la boca. El Estado combate la violación en las banquetas y por afuera, pero no toca ni siquiera el tema de la familia, efectivamente. Hemos aislado, o sea, fíjense el efecto de formarnos en generólogos, pobretólogos, ¿no? Y biólogos también, evidentemente, ¿no? Es así como crear categorías que sustantivan la realidad, y lo único que podemos hacer es sumarlas y restarlas, ¿no? Y entrar al juego de los índices, de las encuestas. Y si tal gobierno redujo 2% los pobres extremos, ¿no? Y que las diferencias entre pobreza indigente y pobreza no indigente, pues, ¿qué diferencia hay entre pobreza indigente y no indigente? ¿No? Y las estrategias para combatir la pobreza. O sea, le pongo yo un piso de cemento, una choza, y ya el hombre es más pobre, menos pobre. Y si le pongo una letrina es menos pobre, y si le pongo no sé qué es menos pobre. No es cierto, no es cierto. Estamos jugando con la pobreza. La gente no es pobre, está en un estado de pobreza. Y la mujer no está discriminada, tiene que luchar ella. Es una cosa, hemos puesto las armas en ustedes, defiéndanse, luchen. No, una confrontación evidente cuando no entendemos que el problema es en cómo está construida la idea de familia. ¿Qué es ser papá? ¿Qué es ser mamá? ¿Qué es ser hijo? ¿Y qué es ser hija? En el momento que tomemos esas cosas, efectivamente empezaremos a entrar, o sea, con una reconstrucción epistemológica de la realidad que estamos viviendo. Son relaciones sociales, la familia es donde debemos trabajar. ¿Quién está trabajando en la familia? Nadie trabaja en familia. ¿Por qué? Porque es un tema que está como, es un asunto de la derecha y del Papa, ¿no? Nada más son los que hablan de familia. Y las ciencias sociales no tocan el tema más que muy marginalmente o específicamente. Yo creo que es un tema central si queremos entrar. Es el mismo problema cuando trabajamos con los pueblos indígenas. Creemos que hemos avanzado mucho, hemos generado un corpus jurídico internacional extraordinario de los pueblos indígenas en los últimos 30 años. Los movimientos indígenas han producido un enorme corpus. ¿Y qué hemos creado? Un conjunto de derechos para ellos, ¿no? O sea, un derecho para los pueblos indígenas. Yo creo que ni siquiera entendimos el discurso zapatista que decía para todos todo, no para nosotros nada. No es eso. No queremos todo para nosotros, queremos que la sociedad se transforme, se reconozca en nosotros. Porque ¿quién construyó a los indios, no? A los pueblos indígenas, ¿no? O sea, no son ellos, ¿no? Sino llegaron los españoles o Europa llegó y dijo, pues esto es la India, entonces todos son indios. Luego se dieron cuenta que no era la India, pero lo de indios quedó para siempre. Y queda reconstituido y lo hemos ido reconstruyendo, pero en el fondo, ¿qué hacemos en México? Generamos un modelo jurídico para que los pueblos indios sigan siendo pueblos indios. Porque ellos quieren ser pueblos indios. No es cierto. Eso no es cierto, ¿no? Porque para que haya indios, ¿por qué hay indios? Porque hay otro tipo que no son indios, ¿no? Y ahí tenemos una incomprensión de la construcción de las identidades de una manera extraordinaria. Yo les pongo un ejemplo que siempre utilizo.
que es hace como 25 años en Ginebra, en una reunión mundial de indios. Yo vi un tipo en un pasillo, digo, este es paisano, ¿no? Entonces me acerco y digo, ¿where do you come from? Y me dice, América. Oh, which country? México. Ah, pues, ¿por qué no hablas español? Sí. ¿Tú de dónde eres? Tú de Oaxaca. Yo soy mije, ¿tú qué eres? Le digo, no, yo no soy indio. Me dice, yo tampoco, te estoy diciendo que soy mije. Ah, pues, entonces, soy chilaquil. ¿Ves? Chilaquil. Bueno, pues eso es el problema. O sea, cuando ellos nos interpelan, nos están interpelando no como indios, a no indios. Porque ¿qué somos nosotros? ¿Chilangos? ¿Qué? ¿Mestizos? ¿Como cosmopolitas? ¿Qué es esa tontería? ¿Qué es esa basura ideológica? ¿No? Porque además el término mestizo es un término racial, perdónenme. Eso es racismo finalmente. Al final, suave, puro. ¿Por qué? Porque no hemos construido una identidad en el nivel en que nos están interpelando. Por eso los zapatistas tienen que quedar callados hasta que venga otra generación de mexicanos y puedan hablar con ellos, entiendan de qué se trata la interpelación. ¿Cómo se construye la identidad? O sea, todos tenemos múltiples capas de identidad. Tenemos la identidad personal, que nuestro papá y nuestro hermano la da, la familiar, la regional, etcétera, la deportiva, etcétera. Tenemos una red enorme y compleja de identidades, ¿no? O sea, es como un buchón. Si tú le dices, te dice, no, yo soy centroamericano y soy buchón, soy muy raro, bien. Y mexicano me mira y dice, pues también, ¿no? Pues sí, también. Pero el nivel en que él estructura su identidad y su identidad está operando es en una lógica de otra naturaleza. Entonces ni siquiera hemos construido. Entonces, al construir leyes para ellos es como no entender que la dimensión cultural es de toda la ciudadanía. Es de todos, no solo para ellos. Resulta que en México hay una constitución para nosotros y una para los pueblos indígenas, donde ellos tienen derecho a la cultura y nosotros no. ¿O qué cultura occidental? ¿Qué quiere decir eso cuando decimos cultura occidental? Porque además hay una idea de occidente que es un occidente y no es un occidente, son varios occidentes, ¿no? O sea, entonces, ¿a dónde estamos haciendo el trabajo epistemológico de reconstrucción de las categorías con las que comprendemos la realidad? Porque además, ¿cuál es el problema? Si yo sustantivo las categorías, simplemente no voy a poder transformar la realidad. Esa es su función, es la función ideológica. Si yo configuro la pobreza en México como una categoría, la separo de la riqueza, los ricos también no hay problema, eso no quita, no, rompe la relación. Es los pobres, ¿qué hacemos con ellos? Llevamos 30 años y nada, más pobres, siempre más pobres, y los ricos más ricos, siempre más ricos, ¿no? Porque la relación de desigualdad la estamos manteniendo incólume. Y el discurso que tenemos es no analizar la desigualdad y cómo le entramos a la desigualdad, que implica modificaciones constitucionales, modificadores hacendarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro de los temas. Entonces, con los pueblos indígenas nos pasa lo mismo. Nosotros no estaremos en disposición de establecer una interculturalidad equitativa. Porque lo de intercultural de pronto es una novedad, ¿no? Nosotros, ¿no? Que aparece como una categoría con valor en sí mismo, ¿no? Y no es irrelevante la interculturalidad. Evidentemente, cada vez que dos culturas se encuentran en interculturalidad, ¿no? Ya Gabriel Beltrán hablaba de las regiones interculturales, o sea, es decir, ahora resulta que está de moda hablar de interculturalidad y nos damos cuenta que interculturalidad es irrelevante, lo importante es la equidad, ¿no? Y la equidad no se da en la relación cultural, sino se da en la relación económico-social esencial, efectivamente. Entonces, llevar ideológicamente la discusión de la interculturalidad a la cultura es parte de la enorme trampa en la que estamos metidos, que yo creo que es lo que señala Boaventura también en algunos aspectos. Es decir, tenemos que proceder a la desconstrucción de la estructura categorial, pobreza, género, niños, minusválidos. Digo, diablos, lo que tenemos son familias en condiciones de pobreza. Entonces, cualquier programa debería ser para las familias. No para la niña, el niño, la papá, la mamá, la tercera edad, la embarazada, etc., ¿no? Y cada vez más fragmentos. Y vean la estructura del Estado, que es una estructura de instituciones fragmentarias, ¿no? Yo me acuerdo una vez cuando hicieron esa. Ahora es la guerra contra el hambre la cosa. Entonces se juntaron, y estaba yo en el Alto Totonicapán, ahí por la sierra, y había en un pueblo
en una pequeña casa, había 8 camionetas de 8 dependencias diferentes, los choferes tomando cerveza afuera y sus jefes hablando adentro de cómo iba a ser la guerra contra el hambre. Y yo decía, esto es una locura. 7 camionetas de 7 dependencias juntándose para la guerra contra el hambre. Y sin más dinero, sin más nada, sin más estrategias ideológicas en ese sentido.